pido un fuerte aplauso, toda la energía, ya que está con nosotros quien es parte de la casa. Gracias. Un pedacito de luz que siempre ha estado acompañándonos en TVU. Sí. Bienvenida, mi querida Pame Moya. Hola, ¿cómo están? Qué alegría, qué alegría. Muchas gracias por la invitación, por la confianza sobre todo, porque en realidad yo puedo transmitir siempre desde mi testimonio y desde mis experiencias. Así que encantada y feliz de volver a estar aquí. Ay, nosotros muy contentas de tenerte una vez más aquí en este medio de comunicación. Y bueno, siempre hablar desde la experiencia. Sí. Hoy día queremos invitar a la gente que quizás reconozca una alternativa como las flores de Bach. ¿Cómo entran en tu vida, Pame? ¿Qué tan importante ha sido quizás? Yo creo que eso es vital, fíjate. Es súper importante porque, bueno, Eduard Bach es un médico que nació en el año 1800 y tanto, murió en 1936, y él empezó a darse cuenta que había emociones asociadas a flores. Es decir, a personas, por ejemplo, que estaban tristes, les gustaba una flor determinada. Y en base a eso él dijo, yo puedo rescatar la esencia de estas flores, la energía, la vibración, y hacerla una esencia floral, de ahí viene el nombre. ¿Cómo lo hace? En el fondo dejaba en agüita las flores con el rocío de la mañana, porque decía que en el rocío de la mañana estaba toda la impronta y la energía de estas flores. Y después la esencia madre que hoy día conocemos es una dilución de 50% de esta agua vibracional y 50% de brandy para preservarlas. Y de ahí hay 38 flores y hay una esencia que se llama Rescue Remedy, y que es, como lo dice la palabra en inglés, rescate, ¿ya? Entonces, hace 24 años atrás, mis padres fallecieron, como tú sabes, en enero mi padre, el 2 de diciembre mi mamá, hace nada estuvo de aniversario, y la verdad es que yo tenía 28 años, estaba embarazada de mi Flo cuando murió mi papá, y la Flo tenía 2 meses cuando murió mi mamá. Por lo tanto, a eso súmale todo este cuento de la depresión postparto, el cambio hormonal, y la realidad es que yo colapsé sin asumir que yo estaba mal, ¿cierto? Porque uno se siente que es el roble y sostiene, y a lo mejor mi entorno tampoco tuvo la habilidad como para decirme, oye, Pame, hay que ir a un psiquiatra, a un psicólogo. Entonces hubo un minuto en que colapsé, porque finalmente yo siento que todas las enfermedades, y siempre te lo he dicho, tienen un origen emocional. Y cuando en el fondo nosotros sostenemos o reafirmamos diariamente alguna emoción, finalmente esto se va creando una impronta en el cuerpo físico que gatilla. Y en mí gatilló una crisis de pánico, Coti, pero así, pero terrible, 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 que yo no era capaz de salir al supermercado. Cuando... ¿Y con la flor de 2 meses? Ah, con la flor de 2 meses. Entonces, cruzaba el puente y terminaba en la clínica con Amparax sublingual. Finalmente me llevaron al neurólogo porque empecé a somatizar mucho, así llegaba a urgencia mal. Y el neurólogo me dijo que esto era en el fondo una pena maltratada, ¿no? Y me dio un medicamento para la crisis de pánico. Anduve bastante bien, pero me empecé a dar cuenta que me empecé a ser dependiente de este remedio, porque me empezó este pánico de qué pasa si mi medicamento se empieza a escasear y a terminar, claro, y el doctor no está y no tengo la receta y no sé qué. Entonces yo... Esa es una dependencia que muchas personas tienen, es que por eso lo cuento, ¿no? Por eso lo cuento. Y finalmente, bueno, Dios siempre te pone angelito. Llegué a conocer una doctora que hoy día es mi gran amiga, médico, pero ella se dedicaba precisamente a las terapias complementarias. Y me empezó a tratar con flores. En realidad uno dice flores de Bach, pero hay muchas flores australianas, orquídeas, francesa, chilena. ¿Cómo comenzó tu proceso con las flores? Los primeros días cuando, claro, estabas tomando este fármaco, donde te hiciste dependiente y realmente te preguntaste qué pasa si es que mi medicamento no está más. Bueno, ¿cómo fue ese primer proceso de confiar en las flores? Claro, o sea, la doctora me dijo, mira, a ver, me evaluó, yo creo que no estaba consciente de lo que estaba viviendo. Y ella, como yo siempre digo, son terapias complementarias. No es que tú dejes de tomar el fármaco, sino que la flor, lo que hace la esencia floral es que es como que nosotros somos una cebollita y empieza a tratar cada capita, ¿ya? Trata las emociones, nuestras actitudes, nuestros sentimientos, finalmente. Lo que va gatillando todo eso
Y la doctora empezó de acuerdo a lo que yo tenía en desequilibrio, porque cada flor te va equilibrando algo, una parte de tu carácter también, de tu personalidad que puede estar desequilibrada, hasta que ella, de haberme encontrado que yo ya estaba en condiciones de poder empezar a disminuir este remedio, entonces me dijo, anda donde tu neurólogo y dile que tú te sientes ya en condiciones de bajar la dosis, bajar o sacarla un 100%. No, bajar la dosis. Ya. Y empecé a bajarla de acuerdo a lo que el doctor me dijo, hasta por raspitas mínimas que llegó al final. Y eso hace 23 años. Nunca más he vuelto, gracias a Dios, a tener una crisis de pánico. Y todo gracias a las flores de Bach. Y todo gracias a las esencias florales. Yo siento que eso fue. Entonces yo después hice curso, estudié, no para sentarme como terapeuta, pero sí para a todo mi era. círculo, Claro. que yo pueda ayudar. O sea, si yo sé que la Coti tiene un problema y que a lo mejor necesita, tienes miedo a ir al dentista, tienes miedo a dar la PAES y tomas Rescue y te va a rescatar de esa crisis, ya sea emocional, ya sea física. Los nietos de mi marido dicen que se llama gotitas quitapena, porque seguramente ellos se sienten mejor. Se lo hemos dado a los animalitos y hoy día ya los veterinarios, y te estoy hablando que esto hace 23 años atrás, entonces hoy día ya los veterinarios tienen gotas para perros, pero finalmente son a lo mejor con otra dilución, pero las mismas. ¿Ya? Pame, ¿cómo fue decidor en tu vida el cambio? Es porque es realmente un cambio, el generar esta posibilidad de, a través de lo natural, poder sanar o aliviar pesos emocionales versus digamos, un remedio. Un remedio, un fármaco antidepresivo. ¿Cómo sentiste hoy día que lo ves desde súper afuera, ya han pasado años? Sí, ¿Cómo lo ves mirando para atrás, la diferencia entre un día con ese fármaco y un día versus este rescate floral? O sea, si tú me preguntas hoy día qué eso es lo que le llama la atención a la gente, a los doctores, cuando yo voy a cumplir 53 años ya el próximo año en mayo, y me preguntan qué es lo que tomas de remedios, nada. Solamente tomo vitaminas, omega 3, vitamina D, cuando siento que lo necesito, pero no tomo ningún medicamento. Y eso es maravilloso, porque en el fondo lo que te lleva a estas flores es a ser consciente de ti, de tu cuerpo, a autocuidarte, que hoy día está tan de boga, pero esto hace tantos años atrás no, porque un medicamento químico finalmente efectivamente te va a ayudar en un proceso, pero trae efectos secundarios inevitables o te hace sentir somnoliento. Claro. Entonces, yo no estoy diciendo que no tome remedio. Si yo tengo una faringitis o qué sé yo y tengo que tomar un antibiótico, me lo voy a tomar. Pero ¿qué es lo que sucede? Que tengo una respuesta mucho más positiva al ingerir un remedio, porque como no tomo nunca, el cuerpo responde al tiro. Exactamente. ¿Me entiendes? Entonces, a no ser dependiente también de los fármacos. Hoy día estamos hablando de la automedicación. Sí. Y justamente esas personas que toman paracetamol cada 3 días porque le duele la cabeza, le duele la guata, etcétera, obviamente van a generar que el fármaco ya no les esté haciendo el mismo efecto que, por ejemplo, en tu caso, que no tomas casi ningún tipo de remedio. Y a lo mejor preguntarse, ¿qué es lo que hace que me duela tanto la cabeza? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué situación en un niño? Si yo veo que el niño está yendo al colegio y está con dolor de cabeza, a lo mejor siente que no está entregando lo que necesita, o a lo mejor le duele la guata y es porque lo están molestando y no somos conscientes de ello. Finalmente, es súper importante empezar a observar qué es lo que me provoca. Porque, exacto, no sé, te puede subir la presión, pero ¿qué es lo que te hace subir la presión? ¿En qué situación me veo en estas condiciones? ¿Qué es lo que está gatillando? A veces tenemos el detonante en nuestra casa. Y aunque vayamos al médico, al psicólogo, al psiquiatra, si no modificamos ese patrón en la casa, vamos a seguir somatizando. Sí. Y si no es por ahí, va a ser por otro lado. Sí, Pame, y lo otro es, ¿qué queremos entregarle a nuestros hijos? Como herramientas de vida, por ejemplo, para que ellos sean felices, se encuentren bien, estén bien. ¿Realmente un botiquín de puro fármaco o quizás entregarle esta alternativa de herramientas que son complementarias, naturales, para que ellos también puedan quizás tener una vida más sana, más plena, ¿no? En base a lo natural, y vemos imágenes de flores, cómo nos conectamos también a través de las flores de Bach con la propia naturaleza. Así es, y con nuestra esencia. Imagínate, cuando yo estaba en este tratamiento con la doctora hace 23 años, un día habían pasado ya varias sesiones y le digo, qué linda la alfombra. Tenía una mesa, unas 2 sillas y esta alfombra. Y me dice, Pame, ¿siempre ha estado la alfombra?
Pero imagínate cómo estaba yo y eso para mí fue como una toma de conciencia. ¡Wow! No era capaz de ver lo que tenía aquí. Claro. Entonces con menos posibilidades iba a poder verme a mí misma. Y fíjate que quiero hacer un alcance. Cuando nosotros somos mamás, ¿ya? Y tenemos algún problema, pena, lo que sea, estamos conectados a nuestros hijos hasta los 7 años desde la emocionalidad. Por lo tanto, muchas veces yo no somatizo, somatiza mi guagua. Y no saben por qué la guagua no Hoy duerme. estoy hablando de un punto crucial que no todas las mamás sabemos. Al nivel de conexión que si nosotros estamos con algún problema, ellos son los que en el fondo pueden somatizan. generar algún problema o somatizan. Sí, mira, y te lo voy a contar. ¿Te acuerdas? Te estaba comentando que mi papá murió cuando yo tenía 1 mes de embarazo. Mi mamá murió cuando la Flo tenía 2 meses de nacida y la Flo empezó con un trastorno del sueño que dormía 1 hora al día, ya te estoy hablando, al año. Mira, la traté con neurólogo y el neurólogo le evaluaba y me decía, ¿sabes que en realidad la guagua no tiene nada, la niña no tiene nada? Yo creo que el problema eres tú. Siempre me decía eso. Y finalmente le llevé donde la Martita, donde mi doctora que trabaja en terapias complementarias, en este caso en esencias florales, y le empezó a dar también flores a la Flo, a mí y a la Flo. Y fue haciendo todo un seguimiento y la Flo al año ya estaba completamente normal. Entonces, esta evolución que tuvimos nosotros como mamá y bebé paciente, ella lo presentó en un congreso de neuropsiquiatría infantil en Valdivia. Y fue súper bueno porque en realidad es algo concreto, con resultados concretos. Ahora, ¿qué es lo que uno siente? En realidad uno se va observando de a poquito en los cambios y también en nuestros niños. Sí. Pero finalmente, ojo, que cuando las guaguas lloran mucho, cuando son inquietas, sobre todo cuando tienen problemas de salud, mucha fiebre, mucho resfrío, ¿qué está pasando conmigo si tiene menos de 7 años? Vamos a dejar a la gente conectada contigo en caso de que quieran hacer consultas con respecto a esta temática. Siempre es un gusto el que estés con nosotros. Estás, yo creo que en el corazón de todo este equipo, así que esperamos en alguna otra instancia poder tenerte para justamente generar conciencia sobre lo sano, sobre algún camino que nos haga justamente sentirnos más prósperos. En esta oportunidad hablamos de las flores de Bach. Un besito grande y te queremos mucho. Yo quiero solamente decir una cosita muy pequeñita y es que no hay que automedicarse porque de repente efectivamente los antiinflamatorios, sobre todo el paracetamol, que los encontramos tan inocuos, atacan el hígado, el paracetamol, los antiinflamatorios, los riñones y entonces después puedo tener realmente problemas complicados en nosotros o en nuestros niños, producto de algo que no tenemos conciencia. Así es que siempre es mejor una terapia complementaria que es inocua y que de verdad que hay cambios positivos a largo plazo. Así es. A tomar conciencia y a educar a la gente con respecto a este tema nos parece crucial. Así que un besito grande, Pame. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación.